El Imperio Gema de Steven Universe es una de las especies más interesantes en la animación, teniendo formas y proporciones tan variadas que a veces es difícil creer que todas ellas tengan un origen en común, habiendo desde gemas de aspecto esbelto como lapislázuli o diamante azul, hasta otras con un diseño nefasto como la Morph Unión Turmalina vista en Future. Y si bien para gustos están los colores, lo importante para los fanáticos de la serie es que muestren a las gemas de forma plena en lo posible, como es el caso de las cuarzos rosas, a las que presentaron formalmente en un episodio especial solo para ellas, aliviando así la gran duda del aspecto genuino de esa clase de joya. Pero por desgracia, no todas las gemas tienen la oportunidad de ser mostradas de manera digna en la historia, con algunas y apenas apareciendo como meras siluetas, mientras que otras y con suerte fueron mencionadas en una frase trivial de algún capítulo. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre las gemas que todo fan de Steven Universe quisiera ver de manera detallada y oficial, o en otras palabras, las gemas que generan mucha curiosidad por saber cómo lucen con el estilo de dibujo de la serie principal. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Un rubí y una perla. Esa debe ser una historia. Quiero todos los detalles. Y en el último puesto del video tenemos uno doble, siendo ocupado por Morganita y los componentes de Rodonita, con esta última siendo la única de las dos que aparece en la serie principal, siendo una descolorida que antiguamente escapó de su dueña con el fin de vivir a su manera, lo que deja un resumen escueto pero funcional sobre su origen como fusión, pero a la vez dejando muchos vacíos del pasado de sus gemas singulares, las cuales se sabe con certeza que son un rubí y una perla, quienes servían a una Morganita anónima como sirvientes y guardias personales. Y aunque como tal la dichosa Morganita nunca apareció de manera formal, gracias a un boceto en el libro El fin de una era, se conoce su aspecto oficial, al menos de manera parcial, donde aparece esa Morganita acompañada de la perla y el rubí que componen a Rodonita, revelando así el misterio tras la apariencia de ese trío de joyas. Pero al ser vistas mediante un dibujo bastante borroso, sigue la intriga sobre la paleta y detalles concretos sobre sus diseños oficialmente animados. Y si bien la duda todavía se mantiene, gracias a la próxima serie de Lars, es un hecho que veremos a esas gemas a todo detalle en algún capítulo de aquella entrega. What would you have her do? Enter with the Demantoids, the Hessenites, the Pyropes? Pink, I'm being very generous, but you can't. Y en el noveno lugar del material tenemos al trío de Gesonita, Piropo y Demantoide, un grupo de gemas enemigas que aparecen en la saga de juegos del Prisma de Steven, en donde si bien se presentan de manera oficial y directa, sus diseños distan mucho del aspecto usual de la serie, ya que como esos juegos tienen un marcado estilo básico y digitalizado, sus personajes se ven demasiado planos como para apreciar sus verdaderos detalles omitidos, dejando así la apariencia de esas gemas enemigas como una mera silueta de su potencial diseño real, y teniendo como único alivio ciertos artes y fanarts que sirven a manera de referencia para saber el resto de rasgos de esas villanas, aunque de manera muy indirecta y nada confirmada, como para saciar la curiosidad completa del fandom. Pero como al menos se las puede diferenciar muy bien a cada una dentro de los juegos, el misterio tras su verdadera apariencia al estilo de la serie es algo que no le quita el sueño a nadie en particular. Bloodstone! Perfect! That's your crystal gem name. Hi, Bloodstone. Y en la octava posición de posibles gemas soñadas tenemos a Bloodstone, una gema que técnicamente es oficial y a la vez no, ya que si bien nunca se la muestra como tal en la historia, su nombre sí que fue mencionado por parte de Ronaldo en su capítulo más odiado, mencionando que ese sería su nombre en caso de ser una joya. Pero dejando a un lado la terrible idea de cumplir el sueño de ese Defecio, la mención de Bloodstone como joya es un concepto bastante interesante que valía la pena de utilizar, algo que en parte hicieron al intentar promocionar a Ronaldo, publicando en la cuenta oficial de Cartoon un render oficial de la gema física de Bloodstone, creando así una expectativa bastante tangible por aquel episodio tan detestado, el cual habría servido muy bien de base para ver a la Bloodstone real en algún momento posterior, en especial en los capítulos en Homeworld, donde su aparición pudo encajar sin problema, al menos como un cameo de fondo situacional. Aunque por desgracia dejaron pasar ese chance al poner gemas random y mal diseñadas solo para rellenar. Tengo que revisar los últimos reportes sobre la producción de citrinos. ¿Qué debo hacer con Blanco? Y en el séptimo puesto encontramos a los citrinos y piritas, gemas que sabemos que existen gracias a los diálogos oficiales en la trama, pero como tal nunca hicieron acto de presencia física en la obra, lo que es una completa lástima al tener todo construido para que mínimo salieran como gemas de fondo en el planeta madre.
con especial énfasis en las citrinos, de quienes se sabe algunos datos derivados, como el hecho de que su creación es supervisada por Diamante Amarillo y que éstas sirven de guardias y escoltas para naves o locaciones importantes, siendo algo así como el equivalente de las topacios, pero en versión cuarzo. Por lo que, conociendo esos datos relevantes, podemos asumir que las citrinos lucirían similares a los cuarzos de élite como Jasper, pero con un diseño más estilizado o formal al ser un tipo de gema con aún más estatus, algo que se respalda por los muchos fanarts que muestran el posible diseño de las citrinos con un aura sutil y elegante. Y en cuanto a las piritas, de estas sí no se sabe ningún dato importante, más allá de ser llamadas solo de tontos por parte de Pink en el pasado, por lo que queda entera imaginación del fandom el cómo lucirían esas joyas concretamente, las cuales al ser cúbicas en la realidad, muchos artes no oficiales la proyectan con facciones cuadradas inspiradas en su joya base. Pero aún con ese diseño bastante fiable, sigue estando la gran pregunta de su apariencia oficial como tal. Lars, ¿podrías...? Oh, claro. Y en la sexta posición del video tenemos a la hipotética fusión entre Steven y Lars, la cual, pese a sonar algo rara, tiene todo el sentido del mundo cuando uno se lo pone a pensar, ya que Steven es capaz de fusionarse con humanos siempre que tenga un fuerte vínculo con estos, algo ya visto a través de los más que conocidos, Bonnie y Stek, quienes al ser la unión de Steven con Connie y su padre respectivamente, respaldan muy bien la mencionada teoría de manera sólida. Por lo que, retomando al tema de literal, la fusión entre Steven y Lars sería más que posible gracias a que ambos formaron un enlace a medida que avanzaba la trama, llegando a su momento cumbre cuando Steven revive a Lars tras haber perecido en Comborn, afianzando así para siempre su lazo de amistad y camaradería, por lo que el siguiente paso lógico habría sido que ambos se fusionen, con el fin de mostrar su sincronía tanto mental como en habilidades. E incluso su nombre de fusión habría quedado perfecto con la temática del show, teniendo el tentativo nombre de Stars, que haría una alusión directa e ideal a su naturaleza y rol en la historia. Pero como la quinta temporada acabó muy apresurada, dicha oportunidad quedó en el baúl del olvido para siempre, al menos que rescaten esa premisa para la serie de Lars que viene en camino, ya sea a manera de fanservice o como una leve aparición especial. Los recursos se agotaron en el planeta madre. Por eso le dieron a las Peridot de segunda generación implantes tecnológicos. Y en la mitad del repertorio aparecen las Peridots de Era 1, gemas que si bien sabemos que existen en la obra, por desgracia nunca las llegamos a ver oficialmente en ningún medio, al menos no de manera completamente confirmada, ya que cerca del final de la serie clásica hay un breve panel en donde se aprecia lo que parecen ser Peridots altas, esto según su paleta y proporciones alargadas, por lo que, aunque nunca se confirma, es muy probable que dichas gemas sean las tan esquivas Peridots de Era 1, y gracias a aquella minúscula escena, surgieron decenas de fanarts que ofrecen diseños más o menos claros de cómo lucirían esas Peridots de manera completa, pudiendo así complacer la intriga de los fans, al menos parcialmente hablando. Y si bien todos queremos y apreciamos a las Peridots tamaño bolsillo, también sería bueno el poder observar a las de la primera era en algún medio futuro, ya sea en la serie de Lars o en algún próximo libro de arte, para así cerrar ese misterio, tan superficial pero a la vez interesante. Florita, ¿cuántas gemas eres ahora? 6, tal vez más si encontramos la correcta. Y en la cuarta posición encontramos a las posibles gemas que componen a Florita, la inhumana pero amable fusión que es parte de las Descoloridas, y quien al ser un personaje secundario, por desgracia nunca se profundizó nada sobre ella, ya que más allá de saber que es una unión de 6 gemas, se desconoce los tipos que la conforman como tal, o en otras palabras, hasta la fecha de este video es un enigma total qué clase de joyas son las que la crean, y siendo solo el Creuniverse los que saben oficialmente aquella información. Por lo que a falta de fuentes oficiales, los fanáticos han hecho decenas de especulaciones con el fin de acercarse a la verdad, basados en parte a la forma de la fusión y el corte y diseño de sus joyas. Y utilizando esos datos, se ha llegado a la conclusión general de que 2 o 3 de sus componentes son alguna clase de Peridots, mientras que las otras podrían ser desde jades hasta perlas y escarabajos, dando así un resultado algo difuso pero centrado sobre el misterio detrás de las gemas de Florita. Y si bien a nivel oficial aún no hay una respuesta clara, gracias a la futura serie de Lars, es seguro que veremos a detalle a los componentes de Florita en algún momento de la misma, dejando así un rayo de esperanza para un grupo de gemas tan secundario, pero a la vez muy curioso de conocer.
Habitamos en el santuario interior, solo accesible a través de puertas mágicas extradimensionales. Y en la medalla de bronce de gemas misteriosas tenemos a Obsidiana, pero no la que tiene a Steven como componente, sino a su modo original que incluía a Rose en la fusión, la cual, pese a estar inmortalizada en la estatua del templo, su forma real y detallada nunca fue mostrada como tal en la historia. Algo triste, ya que sin duda sería de las uniones más llamativas y resaltantes, con diferencia, ya que al Rose ser una gema totalmente pura, su versión de Obsidiana sería por defecto mucho más brillante y estilizada que la de Steven, teniendo una paleta de colores más viva y radiante a comparación del tono más simple y monótono de Obsidiana versión 2. De manera similar a como Arcoiris 1.0 tenía un aura y colores más luminosos que su contraparte 2.0, por lo que, tratando de teorizar y apegarme a la realidad, seguramente sería multicolor al basarse en la Obsidiana de Fuego, una variante muy rara de esa gema que presenta patrones arcoiris en su superficie, lo cual le daría a su forma física un aspecto impecable y con tonos arcoiris imposibles de ignorar, pudiendo ser con diferencia la gema más resplandeciente gracias a su rica paleta cromática. Algo más que demostrado en los cientos de fanarts de esa fusión que hay por internet, los cuales en mi opinión se acercan bastante a cómo luciría en la pantalla. Pero por otro lado, por desgracia, en la serie principal solo nos dieron una antigua silueta de ella y a su perdurable figura del templo, que aunque muy icónica y todo, nos deja con la enorme duda de saber cómo sería el imponente aspecto oficial de aquella fusión. What is that? It's the cluster. It does not look like that. Y en la medalla de plata de gemas intrigantes encontramos al Cluster, pero no su versión parcial ya conocida, sino su forma completa que supuestamente es capaz de destruir toda la Tierra, algo que Peridot deja claro en más de una ocasión en la historia. Y viendo lo amenazante que fue el solo hecho de que intentara formarse, eso ya dice bastante del abrumador potencial de su forma plena. Y aunque por lógica nunca veremos ese modo del Cluster, al menos no de manera canónica, gracias a ciertos artes oficiales salidos del libro Steven Universe Art and Origins, se logró vislumbrar el posible aspecto del Cluster en caso de alcanzar su forma definitiva, apareciendo dos bocetos puntuales donde se lo ve emergiendo sin interferencia, con la primera imagen mostrando trozos de su ser a manera de racimos irregulares en el entorno, similar a cómo su luz rompe la corteza terrestre cada que aparece como una mano gigante. Pero sin duda la imagen más llamativa de todas es la segunda, donde se ve al Cluster surgiendo de forma casi absoluta en medio de lo que parece la costa de Ciudad Playa, mostrando el aspecto de un ser monstruoso y deformado de cientos de metros de alto, el cual es tan pero tan masivo que parece eclipsar tanto a Ciudad Playa como a la tierra cercana. Y a juzgar por las raíces que salen del mar, es seguro asumir que el resto de su apariencia se basa en cientos de racimos interconectados, los cuales partirían a la Tierra en miles de trozos al momento de salir del todo. Algo que más o menos ejemplificó Peridot en la presentación burda que hizo junto a Steven. Por lo que si bien, gracias a esos bocetos pudimos ver el posible diseño del Cluster, por desgracia eso es algo que nunca se mostró o se mostrará de manera animada como tal. Lapis, Fusion. We can try it together. Y en la medalla de oro de gemas esperadas tenemos a Lapidot, el nombre informal que se le dio a la hipotética fusión entre Lapis y Peridot, aunque también hay varios nombres tentativos dados por fans que veremos más adelante, y quienes al ser de las gemas más populares y con mejor desarrollo, era obvio que medio mundo deseaba verlas fusionadas al menos una vez en la historia, un deseo más que comprensible, pero que por desgracia nunca fue cumplido de manera oficial, debido en parte a varios motivos tanto logísticos como narrativos, y siendo el principal el hecho de que Peridot fue creada como la metáfora de una persona aromántica, lo que significa que los únicos lazos que construye se basan en la amistad pura y dura, por lo que el haberla fusionado con Lapis habría implicado proyectar ciertos matices que irían en contra de su naturaleza, y debido a eso el staff prefirió evitar esa fusión a pesar de lo anhelada que era. Pero por suerte tenemos a talentosos artistas del fandom que ofrecieron sus versiones de lo que habría sido aquella espléndida unión, con algunos incluso dándole posibles nombres como Aventurina o Turquesa, y es gracias a ellos que tenemos un leve pero notable destello de lo que pudo llegar a ser Lapidot en caso de existir de manera oficial. Pero como eso quizá nunca llegue a pasar, esa pequeña pero tangible intriga, sumado a lo relevante que sería en la trama, la convierte en la gema no vista más deseada en todo Steven Universe. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No se olviden de dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido.
También me encantaría saber cuál de todas las gemas mencionadas es la que más desearían ver animada en alguna serie de Steven, o si creen que hay alguna otra que podría haberse ganado un lugar en esta lista. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!